Muy bien, saludando al profesor César Monsalve, a los demás miembros de esta cátedra que cursamos de la literatura latinoamericana, me permito en esta oportunidad, con motivo de la actividad de constatación, de hablar un poco sobre lo que fue o lo que es el romanticismo y el modernismo. Simplemente pues son resultados de todo un proceso histórico evolutivo, pues a medida que la historia del hombre va avanzando, también el aspecto escriturístico y lingüístico se va desarrollando a lo largo de la evolución de las culturas y de las diversas sociedades. Por tanto, el romanticismo y el modernismo son corrientes que responden sencillamente a la evolución cultural, religiosa y eminentemente literaria de la humanidad. Abarcan ambas muchos aspectos, desde el aspecto lingüístico, artístico, literario, cultural, sociopolítico, incluso geográfico, pero acá simplemente pues vamos a hacer referencia a algunas de las características fundamentales que abarcan pues estos movimientos, comenzando pues que el romanticismo es propio del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII, y que surge como respuesta a los ideales de la Revolución Francesa y por consiguiente de la Ilustración, en las que se comienza a hacer una renuncia total de todo lo tradicional, pero el romanticismo en algunos aspectos quiere volver hacia la tradición, hacia lo culto y hacia lo pintoresco, teniendo en cuenta que en la pintura resalta mucho la pintura abstracta, en la que ya no es el elemento figurativo, sino que sencillamente se trata del elemento abstracto en el que por medio de una hermenéutica filosófica el estudioso de la época romántica naturalmente tenía que descubrir el pensamiento o las críticas que hacía el pintor hacia los movimientos políticos de la época. Literalmente florecen obras, autores importantes como Víctor Hugo, también Lord Byron y por supuesto Goethe, que muestran en los contextos literarios o en sus entrelíneas un pensamiento que le da prioridad a lo imaginario y también le da prioridad a los sentimientos frente a la razón que imponían los ideales propios de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Naturalmente, pues que este contexto no se quedó fijo en un solo elemento, sino que fue evolucionando, dando luego cabida al pensamiento modernista que ya abarca el siglo XIX, en el que se abandona absolutamente todo lo que es la tradición y comienza a surgir un sentimiento nacionalista. Tengamos en cuenta que el modernismo se dio en Latinoamérica y especialmente coincide mucho con los movimientos ya no independentistas, porque prácticamente ya todas las colonias estaban independizadas, pero sí contra el rechazo hacia la españolidad. Por tanto, la literatura que tiene representantes importantes en Delfina, Clauderet, también en Gilberto García, por supuesto en autores importantes como incluso el mismo Rubén Darío, que se puede ubicar en principios de una y comienzos de la otra, y también pues estos escritores ya rechazan un poco el sentido tradicionalista hispano de la escritura y vienen pues una escritura que trae reacción hacia lo hispano, y sus contextos se basan en la exposición de elementos propios de autóctonos de América Latina. El modernismo tiene una predilección, si se quiere, un poco por lo exótico, y esto se manifiesta mucho en el arte, especialmente en la pintura, donde se exteriorizan paisajes de la India y de otros sitios y de África,
que no habían sido tomados por la pintura de tradición europea y se plasman en este tipo de pintura modernista. Acá en nuestro país el modernismo artístico y literario tuvo su cuna o una de las principales sitios cunarios fue la Universidad Central de Venezuela, fundada en 1721, que ya para entonces tenía cierta formación en el aspecto de la hermenéutica literaria propia de los habitantes de las provincias venezolanas. Agradecemos pues al profesor el empeño que ha tenido durante el semestre y aprovecho la oportunidad para bendecirle en esta Santa Cuaresma que estamos viviendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.